¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a Doxa Topa Tree, Gloria al Padre. Y estamos casi por terminar nuestro ciclo litúrgico. Estamos en el 33 domingo del tiempo ordinario, que para el próximo domingo ya estaríamos finalizando, si Dios quiere y lo permite. Así que estamos estudiando el capítulo 13 de San Marcos, que todo el capítulo 13 engloba un discurso escatológico. Pero vamos a centrarnos en los versículos 24 hasta el 32. Para comenzar, vamos a encomendarnos a Dios diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice el texto, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, se oscurecerá el sol y la luna no dará su brillo, y las estrellas se caerán del cielo, y los poderes de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y majestad, y enviará a sus ángeles, y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de la higuera la parábola. Cuando sus ramas están tiernas y echan hojas, conocéis que el estío está próximo. Así también vosotros, cuando veáis suceder estas cosas, entended que está próximo a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación antes de que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuanto a ese día o a esa hora, nadie la conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Hasta aquí damos por concluido el texto de este domingo, así que vamos a analizarlo a la luz de los santos padres de la Iglesia. Recordemos, capítulo 13 comienza haciendo un pequeño contexto con la admiración que tienen los discípulos de Jesús, los apóstoles, con la construcción del templo. Acuérdense que así comienza. Viene la respuesta de Jesús, los deja impávidos cuando dice que no quedará piedra sobre piedra. Posteriormente nos revela cómo será el fin del templo de Jerusalén y el destino de esta ciudad santa. También recordar contexto apocalíptico. Había algunos libros apócrifos del Antiguo Testamento, entre ellos el libro apócrifo de la Asunción de Moisés, que se escribió más o menos al siglo segundo antes de Cristo, recordando un poco el contexto con los macabeos, con Antíoco IV Epífanes. Más o menos así está escrito ese libro de los apócrifos de Moisés, que habla precisamente de esto, ¿no? De que se va a oscurecer el sol, la luna sangrará, los astros, o sea, de manera semejante, y Jesús va tomando esos signos que para pues en aquel tiempo el pueblo judío pues era conocido, muy conocido ese tipo de literatura. Bien, y también recordemos que en el contexto en que fue escrito el Evangelio de San Marcos, los académicos sostienen que tuvo alumbramiento este Evangelio en la caída de Jerusalén, o sea, entre el año 65 hasta el 70, un poquito más. Ese es el contexto en que se desenvuelve este Evangelio y está destinado al mundo pagano, al cristiano que es perseguido y a que tenga ánimos, que tenga ánimos de seguir adelante, de seguir a Jesús en este discipulado. Bien, vamos a comenzar así con los santos padres, a ver qué nos dicen. San Beda el Venerable, porque en el día del juicio parecerán apagadas las estrellas, no porque disminuya su luz, sino porque aparecerá la claridad de la verdadera, o sea, el mismo Jesucristo, es decir, la del juez supremo. Qué hermoso, ¿verdad?
Y efectivamente, porque también dicen los textos de Isaías, me parece, y del Apocalipsis, que pues no se va a necesitar esas luces, que será solamente Jesucristo necesario, y que también dice que el resplandor de la luna será parecido al del sol, y que del sol será 7 veces más grande de lo que es, debido a esta luminosidad que dará Jesucristo. Entonces, si eso va a ser con los astros, imagínense el mismo Jesucristo que tanto no va a alumbrar en la vida de cada uno. Así que procuremos alumbrarnos de su luz en esta vida para que en la siguiente pues podamos disfrutar de su luz admirable. El pseudo Jerónimo, ¿qué nos dice? El sol se oscurecerá como en el invierno para los corazones helados. La luna no alumbrará serena en esta tempestad de discordias. Las estrellas del cielo caerán sin luz cuando esté para concluir la raza de Abraham, de la que aquellas son figura, y las potestades que hay en los cielos temblarán. Efectivamente, parece ver que esto sucederá al fin de los tiempos, porque cuando dice concluir la raza de Abraham, quiere decir a los judíos. Y como dice el apóstol San Pablo, que en los últimos tiempos se convertirán judíos y pues cristianos al mismísimo Jesucristo. O sea que los judíos amarán a Jesucristo y los cristianos se volverán fervorosos cristianos y amarán a Jesucristo. Así que en aquel tiempo los corazones helados, ¿cómo serán esos corazones helados? Pues ya lo estamos viviendo en esos tiempos. San Agustín, en su libro de la Trinidad, porque la vista del Hijo del Hombre se da también a los malos, mientras que la vista de la forma divina no se da sino a los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5. Aquí comenzando el tema de las bienaventuranzas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Cuando Jesús habla del Hijo del Hombre, cuando venga en su esplendor y gloria, como dice el Evangelio de Mateo, que de la misma forma en que vieron al Hijo del Hombre subir a los cielos en las nubes, de la misma manera bajará. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Jesucristo mismo, es Dios hecho carne, y es a Él al que veremos, así como eh, Pedro, Santiago, Juan lo vieron en la transfiguración, así nosotros veremos el poder del Hijo, mas no el de Dios Padre o la Trinidad en sí, porque esa solamente lo van a ver ¿quiénes? Pues los escogidos, los limpios de corazón, los que practicaron las bienaventuranzas. Así que a todos nos va a tocar ver el juicio, a todos vivos y muertos resucitaremos y veremos al Hijo del Hombre, o sea, a Jesucristo. Acuérdense que ese título lo comienza a dar el profeta Daniel, ya él se lo atribuimos, él empezó a decir este título, puede ser un título mesiánico, efectivamente, y Jesús lo toma para sí, cosa que pues escandalizaba a muchos escribas y fariseos. Bien, seguimos. Teofilacto, ¿qué nos dice? Es como si dijera, así como viene el verano en cuanto brota la higuera, así también a las calamidades del anticristo sucederá sin intervalo alguno la venida de Cristo. Esta será para los justos como el verano, después del invierno, y para los pecadores como el invierno después del verano. Así que, hermanos, ¿qué es lo que nos decía Jesucristo? Observen los signos, vean la higuera, observen. Y nos da esa enseñanza y
pues obviamente nuestros abuelos, nosotros mismos nos damos cuenta de la sucesión de las horas, de los meses, las estaciones, aunque actualmente ya se puede ver que no es tan exacto como antes, debido a toda esta parafernalia que le han inventado al cambio climático y otras cosas, que solamente es una estrategia sociopolítica de fondo, eh, que tiene que ver las élites, por desgracia, y otras cosas que pues no decimos aquí, ¿no? Porque estamos hablando del Evangelio. Pero precisamente, hermanos, esta sucesión de las horas, es lógico ver lo que sigue. Si viene la mañana, por lógica viene el mediodía, viene la tarde, noche, el descanso, la madrugada y así sucesivamente. Y esta parábola, hermano, nos concientiza para que interiormente estemos pendientes, fíjense, atentos a los acontecimientos que se manifiestan. Si se dan cuenta, estamos en tiempos en que la ciencia se ha vuelto una posible enemiga, como lo vemos con la IA, la inteligencia artificial. Los desastres naturales, vaya, siguen golpeando el mundo. Y ni hablar de los rumores de las guerras y de las que ya hay conflictos entre países. También las señales de la Saleh, de Fátima, obispos contra obispos, curas contra curas, una división interna muy terrible dentro de la iglesia. La enseñanza es que estemos alerta, hermanos, ya sea para el fin de los tiempos o para nuestra propia muerte. Sea lo que llegue primero, no importa. Aquí la cuestión es estar atentos. ¿Atentos a qué? A transformar mi vida a la semejanza de Cristo, para que yo no me convierta en un anticristo, sino daría yo antitestimonio de lo que soy realmente y me convertiría pues en lo que tanto hemos temido y hemos odiado, un anticristo, ¿verdad? Así que eso sería muy deprimente para nosotros. Y hermanos, esta higuera, recordemos cómo en esta sucesión de las horas, en esos últimos tiempos, efectivamente ya estamos notando que el tiempo se avecina, que el tiempo se acerca, de que la ciencia está a un pique muy alto y cosas que no conocemos, que no nos dan a entender. Por lo tanto, queridos hermanos, todos estos signos nos hacen ver que estemos atentos a todo lo que va a pasar. Porque muchos estamos viviendo como si no pasara nada. No, pues quién sabe qué pasará. Eso es un momento, es una moda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estamos viviendo al máximo, no estamos viviendo en la conciencia, no estamos viviendo en el presente. O sea, cuando hablamos de conciencia es estar despiertos. ¿Despiertos a qué? A Cristo, a sus preceptos, a sus mandatos, a la vida que Él vivió, asimilándola en los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, manifestándola en los servicios, en el matrimonio, en el orden sacerdotal. Hermanos, en las obras de misericordia se concreta todo esto, como dijimos anteriormente, ¿no? Las bienaventuranzas, cómo se manifiestan, cómo se concretan en las bienaventuranzas. Pero bueno, vamos a seguir adelante porque si no, nunca vamos a acabar. Nuevamente Teofilacto dice, o de otro modo, no pasará esta generación, o sea, la de los cristianos, hasta que se haya cumplido todo lo dicho acerca de Jerusalén y de la venida del anticristo. Así que podemos ver que el contexto es, cuando dice Jesús que esta generación no pasará, quiere decir que la presente generación es esa misma generación. Esa misma, queridos hermanos. Así que, cuando dice no pasará esta generación, o sea, cada generación oscila entre 40 años aproximadamente. Cada 40, 50 años, creo que los musulmanes llegan a 70 años,
cada generación, es donde oscila cada generación. Por lo tanto, ese cierto tiempo es la generación que habla Jesucristo. Se puede entender de esta manera a través de Teofilacto, que nos da como que esta enseñanza o un modo de entender lo que Jesús nos dice. Y claro, es difícil no entender el contexto en un tiempo de hace 2000 años, cómo interpretaba el pueblo de Israel, cómo interpretaban los pueblos circunvecinos todas estas alegorías, todos estos géneros literarios. Bien, así que con lo último que dice Jesús acerca de que ni él mismo sabe el día y la hora, nuevamente Teofilacto dice que él sabía, solo que lo dijo para que sus discípulos pues no anduvieran preguntando y no insistieran en el tema, pues ya saben cómo es uno de insistente, ¿verdad? Sobre todo Pedro, que por favor, maestro, dinos ya cómo va a ser esto. Dice, si en aquel tiempo esperaban los judíos poder ver al Mesías y no pudieron verlo, imagínense, por la ceguedad de su corazón, de manera semejante pasa con nuestra actual generación, un mundo sordo, ciego, cojo e infeliz ante su propia miseria personal y la miseria circundante. Pero lo que caracteriza a todo ser humano, independientemente de la época en que pues estamos teniendo, es que queremos ver, hermanos, queremos ver y entender las señales. Eso es lo que queremos, entender las señales, entender el día, entender la hora, lo que dijo Jesucristo. Todo estos videos que nos propone YouTube, las redes sociales, que ya se acerca el fin, que ya esto, que la luna de sangre, que la manga del muerto. Y hermanos, sí, pero no. Hay que tomarlo como es, hay que ver los signos, pero no ensimismarnos en los signos, en las señales, en qué hay que profundizar en la vida de Jesucristo, en hacer lo que dice Jesucristo, hacer, vivir, experimentar, palpar, comunicar, transmitir lo que nos dejó Jesucristo. Aquí vamos a dejarla, queridos hermanos, y nos veremos en otro momento para hablar de la liturgia y de la palabra de Dios. Cuídense mucho, queridos hermanos. Chao, bye.